Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de Escena, un espacio donde converso con personas, y a veces conmigo mismo también, para entender y aprender de aquello que no se ve, pero sostiene lo que hacemos y lo que somos. No me interesan los discursos perfectos ni las respuestas prolijas, me interesa lo real, las dudas, los miedos, las contradicciones, las incertidumbres, las tensiones y las cosas que dejamos en silencio. Busco desarmar los mitos, correr el glitter corporativo y mirar de frente lo invisible, eso que rara vez contamos, pero define lo que somos. En el día de hoy tuve la suerte de hablar con un amigo y gran mentor en mi desarrollo profesional, una persona que ha trabajado en un montón de empresas, ha vivido en muchos continentes, ha estado desde Google, Apple, ha emprendido, ha tenido roles desde junior hasta head de equipos, tiene una historia maravillosa para contar, así que sin más, con ustedes, Michael Dorca. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de Escena. En el capítulo de hoy tenemos a un gran invitado, una persona que para mí es un gran amigo, gran referente y gran mentor. Con nosotros hoy tengo el placer de entrevistar a Michael Dorca. Michael Dorca nos va a comentar quién es diseñador, hizo muchísimas cosas en su vida, pero una de las primeras preguntas que me nace, Mike, para vos, que yo te conozco un poco, pero hay algo que me intriga saber es quién es Michael Lorca más allá de los títulos y qué es lo que te está entusiasmando hoy por hoy. ¿Qué te mueve hoy por hoy? Bueno, primero, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Y déjame participar en tu formato y compartir un poco algunas dudas, unas ideas. ¿Quién soy? Bueno, vos decías, sí, soy diseñador, es cierto. Yo creo que en primer plano, soy papá um, de dos chicos, una nena y un chico, soy marido de una mujer espectacular. Y después soy amigo, y después soy diseñador, y después soy una persona probablemente que escucha a mucha gente y intenta de comunicar y compartir ideas, um, como con vos o con las personas que están interesadas de compartir y de aprender algo nuevo, um, de, del otro. Eso soy Eh, yo. es como algo medio, viste, tipo abstracto, abierto, pero me interesa escuchar esto, viste. Está bueno cuando con este tipo de preguntas hay muchas personas, viste, que arrancan, viste, a tirar título. Bueno, soy esto. Y es interesante cuando aparece gente que también, no sé si es algo etario, que es cuando empieza a ver las cosas distintas. Dice, che, bueno, soy padre primero, soy esposo después soy un diseñador, después soy esto, después soy lo otro. Es algo muy interesante como según las edades y los intereses, cómo van cambiando esas respuestas y en eso se me viene justo algo que en algún momento fuimos a un evento, creo que en la escuela militar o algo así, cuando fuimos mucho en un momento, y nos dieron, viste, las clásicas etiquetas que dice soy, puntito suspensivo y un espacio en blanco. Y todos se ponían, viste, soy Sebastián, soy este, soy aquel. Y yo me acuerdo que vos en ese momento, viste, soy diseñador, viste, pero como con toda la firmeza, pusiste diseñador. Y cuando te preguntamos, che, ¿por qué no te pusiste tu nombre? No, porque yo soy diseñador, como en cualquier contexto. O sea, no es que soy diseñador de 8 a 6 de la tarde, que es el horario laboral, y después dejo de ser diseñador. Como, no sé si es que eso fue algo natural en tu vida, decir, che, quiero ser diseñador y arrancaste una formación, entiendo que estudiaste en Alemania, que hiciste diferentes cosas, o cómo te encontraste en el diseño. No, es en este momento, cuando nosotros nos conocimos, o cuando charlamos, yo creo que todavía no tenía hijos, era solamente marido, y creo que era un marido medio mediocre, por lo cual, en primer foco, fue diseñador. Eso fue para mí lo más importante. Después probablemente decía, bueno, soy marido, soy buen amigo, qué sé yo. Y en mi caso no es que los intereses se cambiaron, sino las prioridades se cambiaron. Para mí, lo más importante hoy en día son mis hijos. Um, lo más importante, pero también lo más divino. Y después mi mujer también. Um, y después mis amigos. Y después el diseño. Um, sí, obviamente tiene que ver, cuando yo digo con toda firmeza soy diseñador, tiene que ver también con mi formación. Porque sí, donde yo estudié,
en KIST, en Köln International School of Design, que es parte de la facultad de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania. Es un experimento que siguió después del Bauhaus y después de Ulm. Fue el tercer experimento de diseño y arquitectura en Alemania, que sí una universidad formal, mismo como el Bauhaus, mismo como Ulm, fueron escuelas formales, públicas, no privadas, pero sí en cual se enseñó un concepto de diseño un poco distinto. Y lo distinto en mi facultad, que fue y todavía es, porque el Bauhaus se cerró, Ulm cerró con su concepto original, pero mi facultad sigue existiendo, es que sí somos diseñadores pasando por muchas particulares de diseño, entre el género y diseño, design management, interface design, lo tenés que pasar de todo y después te recibes como diseñador. Y, y creo que genera eso, es más un mindset, como una perspectiva de qué quiero ser, que un título. Um, y, y también, la verdad, es también vos podés ser un diseñador espectacular Ujú. o contento, contenta, sin un título, ¿no? Pero yo sigo diciendo que soy diseñador. Bueno, de hecho lo dije Ujú. hace 2 minutos, ¿no? Sí, 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 vos Eso sabés es así. que en eso, viste, de soy diseñador, soy artista, soy el título que fuese, no sé, muchas veces se da, bueno, no sé, yo estudié acá en La Plata en Bellas Artes, donde hay mil carreras, enfocada diseño industrial, cine, licenciatura en diseño audiovisual, igual cine. Y hay algo que se da, viste, que cuando te recibís de cualquiera de esos, digo, por ejemplo, yo, hay gente que se recibe licenciado en diseño en comunicación audiovisual, pero automáticamente es, soy cineasta, viste, soy director de cine, viste, como que automático. O lo mismo, alguien que estudia, hice una licenciatura en artes plásticas, igual soy artista, ¿no? Como que hay como una relación que por tener un título, como que automáticamente te convertís en y da la sensación, o muchas veces, viste, que no quiero decir que depositamos en el otro esa validación, pero muchas veces, viste, es como, digo, yo puedo decir, che, yo soy diseñador, 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 pero si eventualmente lo que hago todo el mundo lo percibe como esto es arte, o esto es carpintero, sos carpintero, vos te llamás diseñador, pero al fin del día sos un carpintero, eh, entra algo entre lo que uno se considera y ese ego diciendo, che, pero yo soy diseñador, yo lo hice por esto, y esa percepción del otro, ¿no? En eso parece un poco. Sí, y además, la postura viene también con una responsabilidad, ¿no? Y con una transparencia, porque Ujú. obviamente si yo te digo soy diseñador, yo me abro al discurso, yo me abro a lo que vos me preguntás, ¿che diseño de qué? Tengo que pensar en qué te voy a responder y también lo tengo que fundamentar con algo, porque eso es el tema, no quiero minimizar el título para nada o la academia, ¿no? Porque cuando uno está estudiando diseño, um, realidad es cuando te preguntan, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces? La respuesta sería, soy estudiante de diseño. Y no es poca cosa. Y cuando vos sos diseñador, creo, la pregunta siempre viene atrás, y bueno, ¿qué haces en el diseño? Ujú. ¿O qué te hace diseñador? ¿No? Y creo que a partir de este momento la conversación se pone interesante y no para competir, pues wow, son más diseñadores que vos, sino um, ¿por qué vivís el diseño? ¿No? Y qué te da? ¿Y qué das vos para el diseño? Porque eso es también la otra pregunta, ¿no? Ujú. Um, y que sí es cierto, yo ahora tengo más que 50 años. Y pensé que ahora estoy diseñando profesionalmente, es decir, vivo de diseño más que 30 años. Ujú. Y en cosas muy distintas, en distintos roles, en distintos lados, como decías, en distintos países, continentes, culturas, en distintos ambientes, cooperativas, académicas,
startups, fundé startups también y trabajé, fui consultor. Pero en fin, siempre fue diseñador, porque siempre fue el diseño que definió mi trabajo ahí. um, y eso nunca cambió. Ujú. O, nunca cambió por lo, sí, ponele, hace 20 años, por mucho tiempo ahora me estoy dedicando a diseño de tecnología. De hecho, nosotros nos conocimos también, nos conocimos en el ambiente más académicos, Ujú. en la UTN, cuando di el primer curso ahí, entre Sí, varios de eso que vos decías, de Universal Design, adentro de la especialidad de UX, hace, wow, 14 años, 13 años, algo así. sí, Ah, hace mucho. hace mucho, correcto. Pero siempre me dediqué, no siempre, pero por más que 20 años me estoy dedicando a tecnología, ¿no? Con diseño o diseño en tecnología. Y, y los nombres se cambiaron. Como cuando empecé, um, trabajé como Information Architect, después como Interface Designer, um, después era UI Designer, Sí. después era UX Designer, después era Product Designer, y mientras también era Researcher, User Researcher, UX Researcher, en Todo. fin, había muchos títulos también, Senior, Semi-Senior, Head of, Chief of, Creative Director, un montón de cosas. Pero si alguien me pregunta de resumen, ¿qué estabas haciendo? Estuve diseñando o Sí. estaba ayudando a otros de diseñar con diseño. Um, lo hace más fácil, soy diseñador. Sí. Me dejás justo el pie, ¿no? Porque hablamos de diseño, vos hablas de diseño, yo hablo de diseño y entiendo de lo que estamos hablando, pero también pienso que por ahí hay gente que nos escucha que rápidamente, viste, el principal tabú o frase que hay, diseño es algo lindo, viste, es algo visual, es algo que está ahí y que decir que esto tiene diseño, ¿no? Eh, Me lleva a preguntarte, ya que hablando del diseño, pero no necesariamente como el diseño gráfico de algo o el diseño industrial de la pieza, sino como un diseño en su totalidad. ¿Tenés alguna definición o cómo enmarcás el diseño? Esto, como, che, bueno, el diseño para mí es esto, digamos. Mira, yo para mí encontré que es más fácil que diseño no es. Um, porque Sí. por el otro lado, claro, porque por el otro lado diseño es muchas cosas. Claramente, diseño es lindo, diseño es funcional, un montón de cosas, pero ¿qué no es? Diseño no es arte. Ah, Y eso no para minimizar el arte, pero el concepto de arte es otro. Um, y después depende mucho de la postura. En mi caso, diseño no es lujo. Um, en mi caso, quiero que diseño no es negativo, sí es positivo. Um, y para mí, y ahí vamos a llegar, creo que también un poco a otros temas, diseño no es exclusivo. Um, yo en el diseño veo algo muy rico y positivo, que es un aspecto social. Um, para mí, el diseño debería mejorar la vida de gente y gente que lo necesitan y gente, puede ser muchos o no tan muchos, pero el acceso al diseño no debería ser definido por precio. Um, sí, 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 sí. claro, pero Y en el mundo corpo se termina viendo mucho, que viste que el diseño termina siendo el precio, viste, como una cosa así. claro, y de vuelta, es mi postura, es mi opinión, no es ninguna ley. Um, a mí me gusta la idea que cualquier persona que necesita algo
que el diseño le ayuda a esa persona de tener una mejor vida. Um, y eso sería, para mí, es genial. Um, Sí, lo el bueno es aspecto social. que escuchándote, viste, se siente esta cosa que, bueno, el diseño, y de hecho lo podemos traer un poco al rol o a lo que se ve que hoy en día, viste, como con todo esto de la IA y demás, empiezan a decir, che, bueno, ahora los diseñadores van a tener que diseñar, viste, como una cosa así, porque mucho de la práctica del diseño, por lo menos en el contexto más corpo, en la generación de productos, de tecnologías, siempre el diseñador termina siendo una persona constructiva de algo, ¿viste? Siempre inevitablemente está como construyendo o eventualmente entendiendo un poco, pero muy pocas veces pasa, o por lo menos en mi experiencia, en los lugares que ando con gente que hablo, que realmente se ponga a decir, che, bueno, hay una problemática, ¿cómo la resolvemos independientemente de la tecnología, de si es visual, si es una app? Hay muchas veces, viste, que ya todo viene muy sesgado, viste, como, bueno, se inunda la ciudad, bueno, tenemos que hacer una app, ¿viste? Y capaz que no, tenés que limpiar la alcantarilla, no tenés que hacer una app, ¿viste? Como que hay mucho de eso Sí, y muchas veces termina eso, ¿viste? Pasando como que eventualmente los diseñadores, y ahora me hablo a mí, me hablo a pares y demás, termina siendo, ¿viste? Una cuestión de herramienta. Hoy, ¿usás Figma? Sos diseñador. ¿No usás Figma? No sos diseñador. Y vos decís, tipo, ¿cómo podría ser eso, ¿viste? había un diseñador, o hay todavía, porque todavía no se murió, que es bastante conocido, Dieter Rams. Ah, Dieter Rams fue un compañero de mi mentor, de Guy Bonsipe. Ellos dos estudiaban juntos en Ulm. Dieter Rams se hizo muy famoso por varias cosas. Una es la línea de productos de Braun, que terminó de ser como el template de diseño para Johnny Ive en Apple. Um, pero también se hizo muy famoso por una frase que es, mucha gente dice, menos es más. Él decía menos, pero mejor. Pero la frase que me parece más interesante y que tiene que ver con un comentario que hiciste recién es lo menos diseño necesario. Y, sí. y a dónde voy con eso es la responsabilidad del diseñador o de la diseñadora. A veces hasta puede ser no diseñar, um, de no hacer lo que es lo esperado y que para mí hace un gran diseñador, una gran diseñadora. No es tanto el uso de una herramienta, sino es su percepción ética que tiene. Sin dudas, con eso viene empatía. Y después, la herramienta número uno de que todos tenemos, algunos más, algunos menos, que es el cerebro. En base de eso se suman después herramientas y oportunidades, suerte, un montón de cosas que te ayudan de diseñar algo con importancia o con impacto o con algo que vos estabas buscando como diseñador. Um, Pero para mí el arranque de todo es, es conciencia ética y después también, obviamente, un cerebro y con eso empatía. Porque hoy en día se discute, como vos decís, además de todas las herramientas que hay, los más obvios, ¿sí? Usa Figma, no usa Figma, ¿no? Se hizo más discusión, se crea más discusión sobre el uso de inteligencia artificial en el diseño. Pero no solamente en el diseño, sino en totalidad, ¿no? Y si es útil, si es inútil, y si es malo o no. Y cuando uno saca un poco el drama de la discusión, si uno saca también los lentes y el humo, o los lentes rosa, ¿viste? De todo hermoso y el humo. um, y si reemplazamos el término de inteligencia con automatización, es una herramienta más. Y te puedo decir, mismo en los años alrededor de 2000, cuando
la verdad, ya en 90 y, déjame pensar, 96 más o menos fue la primera vez que yo estaba interactuando con Internet, pero claramente alrededor de 2000 fue en donde yo sentí fuerte la burbuja de Internet. Todos querían un sitio de Internet, estaban buscando Internet designers, web designers y todas las economías globales estaban re locas sobre el uso de Internet. Y después se pinchó el globo, el Internet está todavía, o la Internet, y se usa todavía, pero no es una cosa tan loca. Y con inteligencia artificial o automatización, um, es un poco lo mismo. Como ahora están todos muy locos como un chico o una chica con un juguete nuevo y juego solamente con el nuevo autito porque este es el mejor, este es el autito que siempre quería. Ahora tengo las respuestas a todas las preguntas que nunca podía responder. Entonces se vuelven todos muy fascinados. Pero si sacas esto, esta fascinación, y lo ves como una herramienta, te va a pasar lo mismo quizás que a mí, que no es tan fascinante la inteligencia artificial cuando hablamos, y eso también creo que es importante de decir, si hablamos de Large Language Models o Gen AI, porque la verdad, inteligencia artificial es mucho más grande que solamente Gen AI, Large Language Models. Si hablamos de Deep Learning, si hablamos del uso matemático o científico de inteligencia artificial que nos ayudó de sobrevivir COVID, porque gracias a inteligencia artificial pudimos hacer cálculos para mRNA, es todo fantástico, es indiscutible probablemente, ¿no? Pero si hablamos del uso de ChatGPT, por ejemplo, o de Claude o otro tipo de agents, no me fascina honestamente tanto el uso del lenguaje en tecnología. Es mucho más viejo que la mayoría de gente saben. Ya en las 60 se publicaron libros creo en Berkeley, habló con Gui últimamente de eso, creo, él me decía, en Berkeley en las 60 ya se escribió un libro About What Computers Cannot Do, fue el primer título, mismo autor escribió un libro, creo 1 o 2 años después, que se llamaba What Computers Still Cannot Do. Um, y después se escribió un libro que se hizo muy famoso, que era de Richard Weizenbaum, um, sobre el poder de la computación. Weizenbaum fue el director inicial, si no me equivoco, del MIT de inteligencia artificial. Creo que fue la primera vez que realmente había un coining también del título. Y él escribió un programa que se hizo muy famoso, que se llamaba ELIZA. Ujú. Y el querido Weizenbaum renunció su puesto en el MIT porque vio el abuso de Elisa, entre muchas cosas, en psicoanálisis de psicólogos que usaban como Elisa, hoy diríamos como un chatbot, básicamente. Sí. Um, pero hablamos de las 70s en este momento, ¿sí? Entonces, la verdad, no me fascina tanto lo que es el uso de agents en el contexto de Large Language Models, de AI, Gen AI. Y tampoco veo tanto el peligro para el diseñador o para el diseñador en sí. Um, de hecho, creo que hasta el uso de los agents bajo de algunas condiciones es útil, siempre y cuando, y vuelvo a lo que dije hace, creo, 10 minutos, la persona está utilizando su cerebro y que está bajo de un concepto ético que permite, o que está orientado a lo bien de la gente, ¿no? Um, Sí. la eficiencia, que parece ser el motor número uno ahora cuando se habla del uso de AI en tech o en diseño, um, me aburre un poco, honestamente. Y sí,
Sí, sí, sí, es como muy entendible. Hoy, dándote un poco lo que venías hablando y un poco al principio, venís hablando mucho de esto de, bueno, lo social, lo ético, y después hay como muchas tecnologías, en el pasado habrán sido X, hoy son otras, digamos, hay mucho que va atravesando. Obviamente, no se puede ser ingenuo a que más allá de la charla que tengamos nosotros, tal vez teórica, está cambiando muchas cosas, digamos, porque hay política, poder y un montonazo de cosas detrás de todo esto, digamos, las empresas buscan como su negocio, pero me quedé con esto de lo ético y esto que vos venías hablando, que bueno, viajaste por muchos lugares, más allá de viajes de placer, por decirlo así, estuviste, viviste, fuiste, viniste, muchos continentes, muchas culturas, muchas empresas, y claramente el diseño sí creo que fue tu motor de esos viajes, de esos lugares. Entonces me pongo a pensar en esto, ¿no? Eh, Claramente, me pienso yo, viajando y dando tantas vueltas, te debe estar cambiando la cabeza todo el tiempo, y como estar, viste, tipo adaptando, ser flexible, sobre todo por ahí a los ideales que alguien tiene desde un lugar, porque una cosa es yo diseñando desde acá y enfrentando problemas desde acá con mi cabeza en este contexto, y otra cosa es de buenas a primeras, estar saltando entre países, culturas que van, que vienen. En eso ¿te ha dejado algún aprendizaje? Me imagino que sí, ¿no? El conocer y el ver tantas culturas tan distintas, tantas empresas de diferentes escalas, y en todo aportando, sí, te lo calado, el diseño, ¿no? Entonces, claramente, o sea, cambian todos los contextos, cambia todo, pero el diseño se te mantiene en tu relato, el diseño, la ética, las personas. Mi pregunta para vos es, ¿qué enseñanza te ha dejado, digamos, conocer tantas culturas en tu profesión como diseño, en vos como un diseñador, a la hora de enfrentar problemas? Mira, es una muy buena pregunta y honestamente no es fácil para responder, pero si pienso un segundo, que todos estos lugares tenían en común, es cierto que tenía que adaptarme a una cultura, pero lo más chistoso, y es cierto que siempre trabajé como diseñador en estos lugares, en Europa, en las Américas, norte, mismo como sur, en Asia. um, El motor del diseño, honestamente, nunca se cambió, como siempre fue lo mismo, siempre fue de personas para personas. La manera cómo se trabajó siempre fue distinto y todo era muy justificado en su lugar. Entonces, si vos pensás, o si yo pienso, cómo trabajé, por ejemplo, en los Estados Unidos, o cómo trabajé, como ahí también diseño de gente para gente, pero un foco mucho más económico, por ejemplo, o más masivo, o más acompañado con marketing, o acá en Argentina o en Alemania, mucho más funcional, quizás un poco más social, un poco más rígido, pero siempre de personas a personas, o en Latinoamérica, más social, más emocional, más visual, pero siempre diseño de gente para gente. Um, y la verdad, no podés lleva una metodología o una manera como de un lugar al otro para decir, no, la manera como hacerlo fue la de Japón o la de los Estados Unidos, del Silicon Valley, ¿no? No, algunas cosas funcionan, aunque estamos en una globalización total, que también incluye el diseño, obviamente. No todo funciona para todo y te das cuenta no tanto por los viajes, pero sí cuando estás trabajando en un ambiente en donde gente de muchas distintas culturas están trabajando juntos. Si vos estás en un ambiente, me tocó, por suerte, me tocó también trabajar en el ambiente con Google o McKinsey, con empresas muy grandes, importantes, y vos trabajás con gente que viene de China, de la India, de Latinoamérica, de Europa, de África, y tienen contextos culturales totalmente opuestos en la mayoría de los casos, pero cuando se junten y quieren crear algo juntos, se olvidan de su concepto cultural, sino de repente generan una cultura única juntos
y algo nuevo. Y eso para mí es lo más fascinante. Como no es tanto, por eso también te agradezco mucho que no me preguntaste, pero seguramente porque vos ya te acostumbraste a la respuesta. Sí, Mike, ¿no sos argentino? No, no soy argentino. ¿Vos sos alemán? No, la verdad tampoco. Tengo un pasaporte alemán y viví la gran mayoría de mi vida afuera de Alemania. Es decir, más que 30 años viví afuera de Alemania. Entonces, ¿soy alemán? No sé. Y la respuesta más honesta sería, sí, soy un cosmopolitan, como soy un humano, como acá estoy. Un Soy un nómade, astronauta. un nómade Claro, pero digital. um, no, no más que nada, porque no necesariamente solamente digital, pero um, estos son los momentos que yo elegí para mi vida, es que el pasaporte la verdad no me suma demasiado de mi personalidad. Me da unos derechos, unas responsabilidades. Tengo que votar todavía en Alemania, cosas así. Acá estoy ahora en Argentina, tengo que pagar impuestos, como algunas cosas sí, pero no forman parte de mi personalidad. Ujú. Um, y Y el en el diseño, diseño me pasa lo mismo, como el diseño me forma como persona, pero no el diseño alemán o japonés o ah, americano o latino. claro. Y en esto, bueno, que venís hablando así del diseño, tus culturas y tanto, me imagino, digo, sé, no quiero poner una respuesta en vos, pero me ha pasado a mí en mi corta edad y poca trayectoria, es que varias veces dudo de, che, bueno, realmente soy diseñador, realmente soy esto, como en una búsqueda de alguna validación de algo. En tu caso, tantos años laburando en tantas culturas, ¿dudaste del diseño? ¿Dudaste? ¿Tuviste dudas sobre si el diseño es lo tuyo, si es por ahí? Son dos preguntas muy distintas. ¿Dudé en el diseño o dudé de mi participación en el diseño? En el diseño en sí nunca dudé, y hoy en día no estoy dudando tampoco. De mi participación en el diseño, 50.000 veces, claramente, um, por las prioridades que tenía en mi momento, porque claramente en unos momentos me importaba conocimiento particular, me importaba trabajar en una empresa tal, me importaba tener un título muy extraordinario, me importaba tener un diploma, ser un profesor y estas cosas. Y cada vez que cambié, me dudé. O sea, si este es mi rol, yo debería ser un líder, yo debería ser un fundador, yo debería ser un profesor. um, o cuando me echaron de empresas también, como no Sí. siempre fue mi decisión, ¿no? Y en el momento pensaba, quizás no estoy hecho para eso, um, pero sin duda nunca dejé al diseño, como hoy en día sigo trabajando eso. Había momentos en cuales quería ser cocinero, ¿no? Y Sí. trabajar de eso. Fotógrafo, me pasaba. Chistosamente, sigo cocinando, solamente no gano plata con eso. Si soy bueno o malo, preguntar a mi familia, porque ellos lo viven mi comida, o mis amigos. Soy fotógrafo, soy bueno o malo, no sé, fíjate en mi Insta o en Glass, donde sea. Pero el diseño, yo vivo del diseño. Ujú. Um, Trabajo de esto y, y me importa mucho. Sí. Um, Eso Sí, sí. sí. Es muy bueno escucharte y nuevamente, siempre, o sea, desde que te conozco, que siempre hablamos, siempre, bueno, fuiste una persona que siempre, bueno, no quiero poner el concepto usuario, porque en su defecto el usuario es como en un contexto, pero las personas dentro del diseño, porque siempre las tenés muy presente, el factor humano, como te digo, te conocí con lo del diseño universal, en algún momento tuvimos la posibilidad, como para los que nos están escuchando, de trabajar en proyectos para la tele, y en un momento con Mike estábamos diseñando tipo un decodificador, ¿te acordás de ese que para la tele y demás? Y dentro de todo esas vueltas que había, me acuerdo que trabajamos como en un montonazo de controles remotos, pero de todos los estilos. Y me acuerdo que cuando vos los veías, y te acordás que había uno mega gigante, enorme, que era para personas capacitadas, como preparado, y entonces te encontrabas con el control lleno de botones, pongámosle para el usuario promedio, y otro súper adaptado para otro público. Y me acuerdo que tus palabras eran, che, loco.
esto es como discriminación, por más que te esté adaptando algo para que sea útil para un ser humano, inevitablemente estás como excluyendo, Mm. porque estás diciendo, che, a vos te tengo que entregar esto y a vos esto, cuando el diseño, en este concepto de universal, bueno, podría usar algo que sea para todos. Y me acuerdo que hablábamos de algunas marcas muy particulares que aparecían en ese momento y demás, pero me lleva a preguntártelo, porque está el ideal de uno diciendo, bueno, el diseño debería ser para todos por igual, debería ser todo esto, pero bueno, después está el día a día que uno está en las empresas, tan objetivos empresariales, KPI, millones de cosas que no tienen que ver con el diseño en sí. Entonces, me lleva a preguntarte cómo gestionás o cómo manejás vos personalmente tus emociones o lo que te pase en el cuerpo cuando te encontrás, porque en general has estado en muchas empresas muy corpo, cuando te encontrás que, nada, que estás en el corpo, que tenés que seguir el KPI versus, che, qué impacto humano está teniendo esto en las personas, ¿no? Porque muchas veces subir la métrica no necesariamente significa un buen impacto para el humano que está consumiéndolo. Eh, ¿Cómo gestionas eso, digamos? ¿Aprendiste a soltar? No, que aprendí es algo que me dijo mi papá cuando yo era chiquito y la verdad me costó muchos, muchos años realmente entender el valor de lo que me dijo mi papá. Mi papá dijo, si vos buscas lo malo, lo vas a encontrar porque existe lo malo. Si vos buscas lo bueno, lo vas a encontrar porque lo bueno existe también. ¿Mm? Lo que vos vas a encontrar tiene mucho más que ver con lo que vos buscás, que ¿Mm? vos ves a primera vista. Y eso es un poco lo mismo. Vos podés trabajar para la empresa más cooperativa del mundo, que genera un montón de datos de usuarios y vive de estos datos, pero vi si vos buscas lo bueno, puedes generar lo bueno. Hay oportunidades siempre de hacer algo bueno para el usuario. El tema es que no rendirse, no decirse, ay, no, nunca, acá en este ambiente no se puede hacer algo bueno, entonces hago solamente sin pensar lo que se pide de mí. Um, y en general, vos mencionaste eso de Universal Design, ¿no? Um, La primera vez cuando trabajé en Universal Design fue para la Telecom alemana y el trabajo fue de diseñar un teléfono para gente de mayor edad, que es muy chistoso porque hoy en día estoy casi entrando en este rango que me frustra un poco, pero en su momento era para gente de más que 50 años, de hecho para gente de más que 60 años, ¿no? Y el objeto era de generar un teléfono inalámbrico para estas personas. um, Y yo me acuerdo, estuve trabajando con gente muy inteligente, mucho más inteligente que yo. Y ellas de hecho, eran dos mujeres, me decían, pero Mike, ¿no piensas en solamente la gente de mayor de 60 años? Que nosotros estamos buscando es algo que funciona para ellos, pero que es atractivo para todo lo demás también. Porque, y eso solamente, ahí viene la parte chistosa, si vos lo ves desde de un punto de vista económico, si vos te limitás a la gente que tiene solamente 60 y más años, vas a vender un aparato, en este caso del teléfono, solamente a estos. Si vos generás un aparato que funciona para ellos, pero también a los chicos y chicas a partir de 18 años, son muchos más a cuántos podés vender este aparato. Entonces, no tenés que excluir a nadie, ni los de 18 años, ni a los de 60 años, vendés a mucho más, haces mucho más plata, y eso no significa que no podés hacer un aparato um, interesante o amable que solucione el problema para todos estos segmentos, ¿no? Y eso aplica a cualquier empresa. Si vos trabajás hoy para un banco, claramente uno podía pensar, bueno, pero dejas afuera a todos que no pueden tener una cuenta bancaria, entonces no es justo porque es solamente para la gente bancarizada, qué sé yo. Sí, puede ser, pero no sé, fíjate fenómenos como Mercado Libre, por ejemplo, o Mercado Pago, ¿no? Que abrió el sistema bancario a un montón de gente que no podían no pueden tener una cuenta bancaria en un banco tradicional.
Y hasta si vos estás trabajando en un banco, bueno, es un buen ejemplo, es un mal ejemplo porque justamente vos estás trabajando en un banco, pero o ponerle en un seguro, ¿no? Vos podés mejorar la vida para estos usuarios, aunque los KPIs están orientados a revenue, ¿no? A plata. Pero eso no significa que tiene que ser un mal producto para la gente que lo usa. Y eso me motivaba. Y me sigue motivando todavía. Yo busco lo bueno. Está muy bueno escucharte y pienso también en gente que te escucha y personas también así, ¿no? Esto porque obviamente cada vez, por lo menos en mis contextos y demás, cada vez métrica, el indicador siempre está cada vez más presente, ¿viste? Y eventualmente es como como que da la sensación, o por lo menos, capaz que no voy a decir ninguna revelación, pero como que las buenas experiencias solamente están como acotadas para gente con acceso. Esto, como el diseño solamente está acotado para gente que pueda pagar el diseño, ¿viste? Si no se puede, bueno, te tenés que conformar con cosas que están más o menos. Y ahí, ¿viste? Es como que entra esa sensación de decir, che, bueno, también de alguna manera esto, el diseño es humano, ¿viste? Es como, che, no podés excluir. Y pasa muchas veces hasta en mismos sitios con la parte, como en algún momento hablamos, la accesibilidad. Digo, capaz que es tu mismo público, tu misma cosa, todo, pero solo la persona por ser ciega se quedó excluida y por más que dentro del target entraría, ¿viste? Y hay mucho de eso también. Lo cual me lleva, ¿viste? Ya como para ir cerrando un poco este bloque que estoy teniendo con vos, tengo algunas preguntitas o curiosidades que me dan. Es, has recorrido mucho, hoy obviamente vas creciendo, la vida como cualquier usuario humano, pasan mil millones de cosas, nos va sorprendiendo. Yo el 2020, marzo 2020, estaba presentando proyectos, abril 2020 estaba encerrado en casa sin saber qué iba a pasar por una pandemia, o sea, todo va cambiando y nos estamos como adaptando todo el tiempo, pero quería consultarte si hay algo que mirando para atrás vos decís, che, esto lo he logrado mantener en el tiempo, a esta práctica, a esto que me ayuda, digamos, como a bajar a tierra. A mí, por ejemplo, vivo a veces desbordado en el laburo, vivo con cosas, pero inevitablemente algo que la otra vuelta lo mostraba y decía, che, estás loco, pero es algo que a mí me ayuda. Hace años yo voy coleccionando libros donde todos los días me levanto, digo, to do, ¿qué tengo que hacer? Y lo voy tachando. Eso, y el hecho de llegar al final del día y decir, che, hice esto, lo vengo haciendo hace años. Digo, algunos dicen, che, que manija, que obsesivo, que esto, que el otro, pero es una práctica que es transparente al resto, no jode a nadie, pero me ayuda a mantener estable al final del día. ¿Hay algo que vos tengas, que vos digas, che, mirá, como, no te quiero decir la cábala del jugador de fútbol que dice, bueno, me guardo tal cosa, pero hay algo que vos digas, che, durante todos los años, por lo menos, esto lo tuve presente, este pensamiento, esta energía, ¿no? Mira, de vuelta, es un poco lo que decía recién, es buscando lo bueno. Yo estoy intentando cada día cuando me acuesto, y me acuesto relativamente temprano, em, acordarme de una cosa linda que me pasó en el día. Y eso puede ser cosas muy chicas. Sí, sí. Un comentario que escuchó de una persona, de un conocido, un desconocido, una idea que me ocurrió o que ocurrió a otra persona, o una buena noticia de alguien. Algo que yo digo, mira qué lindo y mira qué poco esperado. Um, y eso me hace sentir feliz, como intento de terminar el día con un lindo recuerdo, no importa qué chico que es, no tiene que ser algo que cambió el mundo o mi mundo, tiene que ser solo una cosita. Y eso hace otra cosa. Primero, tiene esa favor que te dormís con una buena idea y no frustrado, porque razones que nos frustran nos sobran sin dudas. Pero además de eso, te, te mantiene sensible a las cosas chicas. Ujú, Porque si yo no escucho a otros y yo no veo a otros alrededor mío, um, no puedo ver lo bueno. ujú, Entonces, en fin, si yo no presto atención, no tengo chances de acordarme en la noche de algo lindo que vi, porque todo el día no presté atención. Entonces, eso a mí me ayuda de seguir prestando atención, escuchando a otros. Um, yo te mencionaba, descubrí relativamente poco que sí tengo esa enfermedad que tienen mucho, tengo TDAH,
siempre lo tenía, pero no tenía nombre antes, ahora sí tiene un nombre, por lo cual tengo la tendencia de hablar mucho, y hago realmente un esfuerzo durante el día de escuchar a otros, de frenarme un poco, o sea, bueno, ¿qué dice el otro? Porque si no, no voy a tener ese buen momento en la noche antes de dormir, ¿no? Ah, Um, me encanta escucharte. Me hace acordar un poco a esto que venías hablando un poco al principio de Dieter Ram, ¿no? Tipo esto de menos pero mejor o el menos pero más. Y esto que decís, bueno, a la noche, por más chiquito que sea, intento pensar eso, ¿viste? Como tal vez esto, la gracia está como en el detalle, en lo pequeño, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Es como que ves el bosque, pero no terminas viendo como los árboles en su individualidad. Lo que me lleva a preguntarte la pregunta de cierre, antes de agradecerte por participar y demás, es que a todos los invitados que tengo, siempre tengo un stock de preguntas que saco y las pregunto. En tu caso, la pregunta sería, ¿qué idea tenías grabada a fuego sobre el diseño y qué sucedió para que te dieras cuenta que estabas equivocado? sí, primero creo que no se terminó la historia todavía, entonces yo creo que van a venir más momentos en cual me voy a encontrar pensando qué equivocado estoy o qué equivocado estuve, y debería renovarme. Pero que sí, una cosa que me formó mucho, que me cambió fuertemente mi perspectiva hacia el diseño, es cuando me di cuenta que no tengo que tener todas las respuestas. Um, por mucho tiempo pensaba que tengo que saber todo del diseño, sobre el diseño, cómo hacer qué cosa con el diseño, de tecnología, de herramientas, de qué está pasando en el mundo de diseño. Y siempre pensaba, vos tenés que tener, si vos sos profesional de diseño, tenés que tener la respuesta a eso. Y si vos querés ser muy bueno en eso, tenés que tener más respuestas que otro. Y me di cuenta que no. Um, Me encontré equivocado en un mundo en cual mucha gente piensa tener una respuesta es más valiosa, más valioso que tener una buena pregunta. Y hoy me encuentro en una posición en que me gusta mucho más de preguntar que responder. Y me gusta más tener también esta confianza, decir, no lo sé, la verdad no lo sé. O ahora no lo sé, quizás mañana sé, pero ahora no lo sé. Um, o preguntar al otro, ¿por qué querés saberlo? ¿Qué te cambia sabiéndolo? Um, Eso me cambió mucho, muchísimo. Ahora, ¿cuándo pasó? ¿En qué momento exacto? Ni La idea, vida, no me acuerdo. paulatinamente. No me Sí. acuerdo, pero fallando como papá, mis hijos preguntándome probablemente en un momento también, papá, ¿qué es esto y esto? Y como padre, probablemente como madre también, vos pensás, tenés que tener la respuesta porque tu hijo quiere saber o tu hija quiere saber. Y tener esta firmeza para decir, no lo sé, ni idea, buscamos juntos la respuesta. ¿Qué opinás vos? No lo sé tampoco. Bueno, fijámonos, quizás la encontramos juntos. Eso es algo muy valioso. Me encanta la reflexión y me encanta tu aprendizaje, que como bien decías, aún sigue en camino. Quién sabe, dentro de acá algunos años te pregunto y qué pasará en eso. Pero bueno, quería agradecerte, Mike, por tu espacio, por tu tiempo de sumarte. Para mis oyentes es muy importante escucharte, la mirada del diseño, el diseño para personas en un contexto donde la IA y parece como que el diseño va a morir de alguna manera. Eh, Traer tu mirada, tu voz, tu experiencia y lo que pensás al respecto para los diseñadores y desde un diseñador para los diseñadores, creo que te suma mucho y está muy bueno escucharte. Agradecerte de mi lado por tu tiempo, tu espacio y obviamente en el futuro seguramente podamos tener alguna versión 2 donde charlemos de algunas otras cosas, pero por hoy hasta acá llegamos, Mike. Mil gracias Muchísimas por gracias. tu... Muchísimas gracias sea a vos. Y la próxima vez hablas vos un poco más y quizás llegamos un poco más en el discurso, pero me encantó. Muchas gracias por invitarme
Y ojalá vos recibís mucho feedback. Eso me interesa, los pido por favor a los que escuchan, no importa si son uno, dos o más que dos personas, que nos dan por favor feedback, si estas cosas suman, si suman mis ideas, o también si no suman, si están equivocadas, así yo puedo seguir también aprendiendo de todo lo demás que nos escuchan. Sin duda, todo lo que aprendamos de las personas, para las personas va a ser transmitido, así generamos un mejor diseño eventualmente de podcast y de profesionales. Mike, muchas gracias por tu participación. Nos vemos